Buenos días. Buenos días. Bienvenidos. Buenos días, bienvenido Josías. Buen día, Coral, buen día. Hola. Bienvenidos todos. Buenos días y bienvenidos al conversatorio Gestionando Equipos Multigeneracionales. Para la Corporación Zona Franca de Santiago es de suma alegría este encuentro, pues con el mismo se inician las actividades dentro del programa Parque Productivo, Inclusivo y Seguro, que tiene como misión el bienestar colectivo mediante la satisfacción de las necesidades y tendencias tanto nacionales como mundiales a nivel del empresariado, clientes, talento humanos y comunidades. En la mañana de hoy disfrutaremos de un íntimo conversatorio en donde se nos proporcionarán técnicas y herramientas prácticas y relevantes para propiciar sinergia multigeneracional, retener, fidelizar y sacar el mayor provecho del talento humano. En estos momentos les dejo a la palabra a Yomeri Rosario, gerente de gestión humana de Corporación Zona Franca, y su mensaje de bienvenida. Gracias, Coral, y qué feliz estoy de verles por acá, de ver a tanta gente que apuesta a reaprender, a adaptarnos a los nuevos tiempos. Y como dice Coralis, a través de la Corporación Zona Franca Santiago, desde el 2019 hemos formalizado este programa de proyectos que se llama Parque Productivo, Inclusivo y Seguro, en el cual buscamos promover estrategias que apoyen el desarrollo del talento humano y fortalecer esas relaciones entre las líderes de gestión humana del parque, además de las líderes de gestión humana del mercado local, que se han unido a esta actividad. Nosotros buscamos apoyar el desarrollo de esta comunidad y desde el 2019 venimos realizando diferentes talleres, conferencias, encuentros para enriquecernos, ¿verdad? Y darnos herramientas para liderar en estos tiempos tan difíciles y más gestionando multigeneraciones, que yo lo veo, ¿verdad? Más que un reto, como una oportunidad. Y hoy nos daremos banquete, como dice doña Katy. Y yo quiero que antes de darle paso a este programa, nos quedemos con algunas palabras claves que podamos atesorar y sacar para nuestra gestión. Y es ver las multigeneraciones como variedad, innovación, entusiasmo y colaboración. Yo creo que desde ese punto de vista, pues podemos abrazar todo lo que vamos aquí a aprender hoy. Así que bienvenidos y gracias por estar. Gracias, Yomeri. Ahora le damos la palabra a Orquídea Cruz, coordinadora de Segesta, quien está a cargo de la introducción de nuestro conversatorio. No sin antes recordarle que al finalizar la ponencia tendremos un espacio para preguntas y respuestas. Por favor, Orquídea. Muchas gracias, Coralis. Muchas gracias a todos por estar. Gracias, Astrid. Bienvenidos. Nosotros felices, ¿verdad?, de poder traer esta actividad para todas las líderes de gestión humana y los líderes de equipo. Cuando llamábamos y nos acercábamos para hacer la invitación, hacíamos esa salvedad. Este no es solo un tema de gestión humana, este es un tema que compete a todo aquel que lidera un equipo. Y es que es más común que antes que confluyan generaciones diferentes en una misma organización. Antes esto era un tema que se veía más en empresas familiares, confluían diferentes generaciones, pero esta es una era donde confluyen alrededor de 5 generaciones al mismo tiempo. Y como decía Yomeri, para muchas personas resulta esto retador, pero podemos verlo. Y creo que entiendo que el objetivo de esta actividad es que lo podamos ver como una oportunidad. Sabemos que las generaciones cada una tiene experiencias diferentes, conocimientos, valores, motivaciones diferentes. Y esto hace que cada organización sea un cóctel, ¿verdad?, de diversidad. Y en la diversidad está la riqueza. ¿Y quién mejor para hablar de este tema, para darnos este banquete? Y sigo con esta palabra que me encantó, porque definitivamente que es una experta en el tema, que lo maneja al dedillo, que tiene años trabajando y actualizando este tema tan actual, tan presente, como Astrid Encarnación, quien es coach, consultora en liderazgo y desarrollo gerencial,
oradora, conferencista internacional y CEO de Access Service. Así que Astrid, el escenario es tuyo y bienvenida. Muchas gracias al Consejo y a todos ustedes a través de CAPEX, siempre por esta invitación a participar del desarrollo de temas tan interesantes, y especialmente este que nos une en conjunto. Nace de nuestra alianza estratégica y no ha sido sino multiplicador para las organizaciones de soluciones a esta realidad que bien describe Orquídea. Gracias a todas las personas, gestoras humanas y funcionarios que se han tomado el tiempo para acompañarnos en este foro virtual empresarial, siempre CAPEX con estas iniciativas de tanto valor, y esperamos pues que este contenido les resulte educativo, pero también aplicable, sobre todo la parte de foro abierto. Vamos a dividir un poco el temario en ese músculo doctrinal que acompaña esa realidad que Orquídea también describió hace un instante. Y bueno, el otro foro abierto que acompaña pues las inquietudes que cada una de las funcionarias o funcionarios que nos acompañan en este momento tienen para sus organizaciones. Cada ecosistema y clima laboral es distinto, y entonces esta misma realidad de confluencia de 5 generaciones se manifiesta de manera diferente o trae situaciones de oportunidad dependiendo del sector y dependiendo la industria y todo esto. Así que encantada de estar con ustedes. Es un tema que estamos manejando desde el año 2016. Lo hemos llevado a muchas organizaciones y muchos foros internacionales. Le hablamos actualmente desde uno de ellos, donde lo lucimos, que fue en Madrid en 2018, donde ganamos como mejor conferencia en una de las ferias más grandes de esta exposición. Así que encantados de compartir con ustedes un tema que es nuestro y suyo también. Vamos a compartir pantalla, si no hay otra cosa de inmediato. Bien, hemos señalado que existen 5 generaciones actualmente confluyendo en las organizaciones. Desde generación Z, que es la última, todos aquellos profesionales que ya son mayores de edad o algunos todavía no la alcanzan, pero que llegan hasta los 24 años. Millennials, que están rondando los 38 de 24 a 38 en ese rango. Generación X a partir de los 39, 40 en adelante, todos los nacidos, y ya vamos a ver sus fechas. Y Baby Boomers. Ya para la parte de veteranos, a pesar de que existen como consejeros y miembros de esos consejos directivos tan importantes, sentimos en este año, a diferencia del 2016, cuando tratamos este tema por primera vez con CAPEX, sentimos un poco más el desplazamiento de la generación de veteranos. Entonces, nos queda un poco menos inmerso dentro de esta dinámica que vamos a conversar, a diferencia de hace 5 años, cuya participación todavía era mucho más pronunciada, hablando en términos porcentuales. ¿Por qué hablamos de capitalizar multigeneraciones? Recuerdo esta discusión con Kaira Bencosme y con Katy Lizardo, buscando la palabra ideal, saboreando ese término que no solamente fuera una cuestión de semántica, sino también de sentido operativo, que es lo que caracteriza a CAPEX en cada una de sus intervenciones y apoyo para el desarrollo de las gestiones de cada una de ustedes. Capitalizar es hacer sinergia, es retener, es motivar y es lograr resultados a través de el recurso que tenemos y el ambiente que tenemos, educándolo, pero también creando esa libertad de opinión que pueda hacer entre cada una de las diferentes puntos de vista, un solo punto de vista o propósito común empresarial. Eso es bastante difícil, lo he más marcado que antes, pero es posible. Entonces, ¿cómo motivarnos y cómo pertenecer? O sea, ¿cómo crear ese sentido de pertenencia? Nosotros, desde la experiencia que hemos tenido en varias de las organizaciones, hemos tenido varias circunstancias que vamos a compartir más adelante con ustedes en materia de motivación. Voy a tratar de ir un poco rápido. Me disculpan si voy a mucha velocidad. Cualquiera de los colegas que está en el foro, por favor, levante manita, o la moderadora que me guíe, porque lo que queremos es rendir bastante el tiempo de participación para que quede foro abierto. Habrían varias preguntas que hacerse con este tema de capitalizando las 4 o 5 multigeneraciones que en este momento confluyen. ¿Siguen vigente aquella máxima del trabajo fijo y para toda la vida? Eso es una de las grandes hombrelas que abarcan muchos de los comportamientos que tienen las nuevas generaciones hoy en día. La definición del trabajo. ¿Qué es lo que les importa a la generación del siglo XXI? ¿Sabías que en la primera mitad del siglo XXI, los nacidos a partir de 1980, o sea, los millennials y centennials, sumarán la fuerza demográfica más numerosa, el 59% del planeta? Siglo XXI y sus generaciones.
Las 5 generaciones que bien todos conocemos y el reto que impone a las empresas y a sus líderes administrar la forma en la que este grupo, cada uno de ellos, define su trabajo y define las características, sobre todo con las que lidera a sus respectivos miembros. Dentro de cada generación, hoy en día tenemos colaboradores y tenemos también líderes. Los millennials han bajado un poco el listón de las fechas y hoy en día ocupan posiciones con una edad más temprana de la que los X y los boomers nos tocó ocupar. De repente, nosotros lidiamos en muchas ocasiones con vicepresidencias de bancas entre 34 y 36 años, que era algo que no solía verse en años anteriores, ¿no? Entonces, imagino que ustedes también, cada una de sus facilidades, pues notan como un ingeniero junior, perdón, un gerente de producción, un gerente de ingeniería puede cada vez tener menos edad en relación a la nomenclatura o al nivel que está ocupando dentro de la industria. Entonces, es interesante que tengamos ese dato ahí. Vamos a estar viendo datitos y al final, pues, puede ser parte de las preguntas. Son 5 generaciones que están confluyendo. Los silent ya están un poco fuera, un poco desplazados, a pesar de que siguen en el consejo de sabios o consejo de directores. Y definitivamente, como bien señaló Orquídea hace un instante, boomers, X, millennials y X y Z, los tenemos todos confluyendo en este momento, sin importar el sector, sin importar la industria, si es perecedero, manufactura, si es cualquier industria, están todos ahí, ocupando diferentes posiciones, tanto de los roles tradicionales como de los roles más innovadores en este momento. Diversidad de fuerza de trabajo en el siglo XX-XXI. Vamos a eliminar los contras para poder hablar de todo esto. Cada generación tiene su manera de comunicarse, de razonar, de interactuar, de trabajar y de vivir. Y han ido moviéndose en la medida que cada una de ellas se caracteriza por la época en la que nació y las cosas que fueron comunes en esa época. Nosotros maduramos, si hablamos por ejemplo de los X, maduramos en un momento donde la tecnología se estaba incorporando como un plus a nuestra optimización de carrera, no como el eje central de nuestro ejercicio de carrera. Entonces, luego nos siguen los millennials que llegaron con esa tecnología abrazada prácticamente a cuerpo de rey, ¿no? Y que no era posible, pues, hacerlo de otra manera. Tenemos un pequeño cambio aquí en la pantalla. ¿Ven la pantalla compartida? Pregunta. ¿Dejó de compartirse la pantalla? No. Sí, ya dejó de compartirse. Astrid, si puedes compartir nuevamente. Perdonen, debe ser algún tema del internet. Perdón, que estoy... ¿Ya? Ahora la vemos. Gracias, Astrid. Entonces, vamos a adoctrinarnos un poquito sobre las características conductuales y motivacionales de cada generación. ¿Ok? Sin querer ser demasiado pronunciados en ello. Los veteranos, entre 1929 y 1942, se le llamó la generación tradicionalista también. Es una generación del periodo de las posguerras mundiales y de la Gran Depresión. Su distintivo es el patriotismo, son artífices de derechos civiles y la generación más adinerada. Fueron ellos quienes fundaron casi todas las grandes empresas del mundo, porque estamos hablando de esta generación que hoy en día supera los 70 años y que tuvieron la visión en un momento donde el planeta estaba o en carencias o dependiendo de la zona geográfica donde las guerras hayan sido no impactadas, pues en abundancia. Entonces fueron ellos los grandes forjadores de las industrias en el mundo y los que nos dieron la zapata para estas empresas hoy en día que reconocemos como las marcas mundiales o los imperios mundiales, pues nacieron en esta época. ¿Qué define este grupo? Que lo tenemos normalmente en los directores, en los consejos de dirección y ya en los asesores externos de las organizaciones. En algunas presidencias también todavía se están. ¿Qué los define? El trabajo duro, el respeto a la autoridad, el sacrificio. Son personas que entienden que el trabajo tiene un gran componente de sacrificio. Siguen las reglas, no son personas que pueden violentar las reglas. Y habilidades interpersonales, o sea, ustedes están viendo ese slide, ¿correcto? El que yo estoy mencionando. Sí, lo estamos viendo. Muy bien. Si hay algo entre incoherencias, porque no me puedo dar cuenta por el tema del desfase del internet, me dejan saber, por favor, ¿ok? Porque yo Así creo lo haremos. que estamos todo bien. Entonces, los veteranos con las habilidades interpersonales han logrado formar vínculos. Esa generación era especialista en madurar las relaciones de valor que dieron fidelidad a las empresas, tanto en los colaboradores como en los proveedores en un momento determinado, que sirvieron a esas empresas para formar los productos o líneas de servicios que hoy en día pues presentan en sus catálogos. Las habilidades personales de los veteranos son un gran ejemplo de lo que hoy en día las nuevas generaciones pueden copiar, emular,
porque no obstante tecnología, sí este elemento fue un factor absolutamente diferenciador en esta generación. Y hoy en día, pues los humanos seguimos siendo vinculantes. El aumento de reconocimiento debe provenir de la permanencia en el empleo. Esta generación no entiende que el reconocimiento es material, ni que el reconocimiento está divorciado de la meritocracia. Es una generación que está absolutamente atada al hecho de que usted se gana el lugar, se gana la posición, se gana el salario, se gana la compensación y el beneficio. Eso se contradice enormemente con la percepción de trabajo que tienen los millennials en este momento. Por lo cual, atención a todas aquellas personas que tienen confluyendo en un mismo departamento un supervisor veterano que todavía se puede dar con un grupo de trabajos millennials o centennials, sobre todo, que es donde cambia mucho esta idea. Si nos movemos de inmediato a la generación de baby boomers, nacidos entre el 1943 y el 1964, saquen sus cédulas aquí. Yo sé que aquí todo el que está es centennial, pero saquen su cédula para que vayan echando cálculos y conceptualicen hacia dónde pertenece el grupo que está con nosotros. Esta generación, que fue quien trajo el concepto de workaholic, es un grupo económico mucho más grande. Vivieron época de bonanza, por eso ese término que deriva del anglicismo, baby boomers de Estados Unidos, ¿no? De la abundancia de un país que fue poco tocado por las guerras en materia territorial. Estados Unidos fue un aliado estratégico absolutamente preponderante, impactante, influyente en ambos conflictos de orden mundial, pero su territorio fue muy poco afectado, excepto por un episodio militar, Pearl Harbor y otros temas que hubieron, pero fue poco afectado y eso le permitió sobreabundar y reaccionar rápido a la productividad que el orden mundial necesitaba tras la destrucción de las dos guerras mundiales. Entonces, esto fue una época de bonanza. Los grandes líderes políticos de la época y culturales, industriales, académicos pertenecen a ella. Si pensamos nosotros mismos en la República Dominicana y aterrizamos nuestros fundadores del proceso incluso industrial del modelo de zona franca en República Dominicana, nos damos cuenta que muchos, si no la mayoría de ellos, pertenecen a esta generación. Y eso es importante que la tengan, por lo cual, dependiendo a la marca, a la industria en la que usted trabaje, pues asegúrese de entender bien esta generación para que entienda bien a los fundadores de los negocios donde están. Es una generación altamente comprometida con su trabajo, motivados por la estabilidad y el crecimiento y el trabajo en equipo. Cree altamente en el trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es un grupo de personas trabajando para un propósito común, sino un grupo de personas, para una tarea común, sino un grupo de personas trabajando para un propósito común. Entonces, son personas que valoran la cadena y la fidelidad de los recursos y su permanencia. Creen en ese concepto de workaholic porque creen que el trabajo son horas y que a mayor cantidad de horas, mayor expertise y mayor nivel de resultados usted da. Entonces, quienes están trabajando en este momento y están siendo supervisados por baby boomers, atención millennials, si tenemos en el foro, que probablemente sí, no vayan a creer nunca ustedes que la definición de trabajar mucho es equivocada para este grupo. Por lo cual administre, cuando usted sienta que trabaje mucho, administre esa parte conceptual frente a quien lo supervisa. Esto es un foro muy interesante porque vamos a conceptualizar un poco, pero también a tratar de aterrizar toda esta teoría de la cual hay mucha abundancia que ustedes pueden seguir extendiéndose en ella, pero tratar de aterrizar en el día a día operativo de las organizaciones. Y para eso, este es el ejemplo que, por esto es la última mención que estoy haciendo en este momento. No hay un baby boomers que entienda que hay mucho trabajo. ¿Okay? Es un concepto que no se puede, que está divorciado totalmente. Los baby boomers entienden que todo lo que usted hace es poco para lo que debe hacer, porque esa es la tendencia natural de cuando formaron su concepto del trabajo. Entonces, no le pida al baby boomers que entienda nuevas jornadas de teletrabajo de 2 días a la semana, porque no lo va a entender y va a quererlo echar del trabajo. Entonces, es un tema conceptual, pero es un tema que está creando mucha cizaña entre la multigeneración mezclada que tenemos en los departamentos. Esta generación también tiene un desarrollo personal interesante, o sea, buscó equilibrios familiares, buscó equilibrios emocionales que le dieran también el concepto de éxito. Busca calidad de vida, no la calidad que hoy en día se define como equilibrio, balance, etcétera, el que vamos a hablar más adelante, pero sí calidad de vida. Y ellos asocian mucho la calidad de vida a lo material. Casa estable, trabajo estable, buenos medios de transporte, de subsistencia. Eso para ellos es importante y por eso la movilidad del trabajo no entra dentro de su definición, porque el trabajo da subsistencia estable. Desafío de la autoridad, esa es una generación que cree en el respeto a la autoridad y también en manifestarse hacia ella con respeto, pero manifestarse. Y son seguros e independientes. Son personas que dominan sus áreas
y por eso hablamos de entre ellos y los fundadores y los baby boomers y los veteranos, perdón, fueron aquellos que formaron a la mayoría de las personas y de las empresas que están hoy liderando los imperios económicos del mundo. Pasamos entonces a la generación X, 1965 a 1980. Yo voy a tirarle muchas flores a esta generación y no vayan ustedes a creer ninguno de los que están por ahí, que es solamente porque pertenezco a ella. Tengo 41 años para 42 y me siento altamente orgulloso de esto porque esta generación fue el punto intermedio entre todo este proceso del planeta 1 y el planeta 2. Cuando el planeta 1, vinculante humanamente y desarrollado bajo otros criterios, se transforma y transiciona a un planeta 2 absolutamente tecnológico y donde se empieza a abrir la brecha humana, la generación X pasa de la foto de carrete a la foto en el iPhone, de haber aprendido a administrar la escritura mecanográfica a administrar sus empresas actualmente en una Mac Pro. Entonces, fue la generación que pudo hacer el punto intermedio, pudo encontrar ese punto intermedio entre una cosa y la otra. Y por eso, atención líderes de organizaciones, es una generación perfecta para crear el balance y el eslabonamiento entre los procesos principales que ustedes generan dentro de las organizaciones o los proyectos principales que tienen y el acelerador, el catalizador que significa el manejo automatizado de los procesos de los millennials. Si a mí hoy en día me preguntasen cuál es la combinación perfecta para trabajar un gran proyecto de gran magnitud, presupuesto, mediano, largo plazista, es liderando un X y ejecutando en segunda y tercera liga de ejecución millennials, no solo centennials, millennials en particular, sobre todo los de fase final, entre 34 y 38 años. Eso es una combinación que le puede ser muy útil a las organizaciones. ¿Por qué se caracterizan los X? Esa es la generación del Google, del Amazon, y ya por ahí empezamos. ¿Qué cambió el Google en el mundo? La manera de estudiar, de administrar, el reservorio de información humana, ¿cómo cambió? A propósito de que esa búsqueda, ese buscador nos facilitara y nos diera acceso al mundo. Entonces, esa innovación creada en esta generación cambió la manera de estudiar, la manera voy a utilizar una palabra en connotación positiva, de traficar con la información, que es lo que ha pasado a partir de nosotros tener acceso a tanto. Y cambió la manera de comunicarse en muchos sentidos las industrias a través de la data y de la información. Amazon, por su parte, cambió el comercio mundial. El intercambio de bienes y servicios, pues vino a generar un nivel de acelerador en todo el proceso de intercambio que lo produjo Bezos y esta innovación. Por lo cual, si hablamos incluso de computadores y de otros muchos, esta generación ha sido de gran aporte a lo que hoy en día se mejora y se activa con los millennials, pero que no nace en la generación de ellos. ¿Okay? Es adaptable al cambio. Hablaban, por eso ponía el ejemplo hace un instante de que es la generación más inmediata, de mayor flexibilidad, porque crecimos de una manera y nos tuvimos que mover a otra y hemos podido atender a eso con velocidad. Yo siempre recuerdo mis inicios profesionales o qué sé yo, aquí vemos varias personas que debemos haber hecho tesis, muchas personas. Entonces, aquellas tesis maratónicas que uno las hacía buscando citas en ficheros y buscando fuentes de información, hoy en día pues pasa a reducirse simplemente a una búsqueda digital y también lo hemos podido hacer. Pero quienes empezamos recursos humanos hace muchos años ya, sabemos, o quienes empezamos a trabajar con otros factores que implicaban el volumen, sabemos que el manejo de planillas, el manejo de muchas otras cosas manuales, la pudimos transformar inmediatamente al proceso de automatización porque nuestra educación se flexibilizó para asumir el cambio. Eso no así con generaciones que están un poco más distantes. La generación X es adaptable, es enfocada a resultados, muy orientada a resultados, desean estructura y son escépticos. Nosotros somos líderes prácticamente orientados, muy enfocados a la meta, al resultado y al logro y a la consecución de objetivos. Por eso, atención, reitero, si queremos lograr resultados interesantes en nuestras organizaciones, los X, si los tienen, clasifiquen y sería un maravilloso ejercicio para todo el que está participando en este momento en este foro CAPEX. Hagan un ejercicio de tabulación entre las edades que tienen para que determinen sus high potentials, cómo lo están encarrilando en el mapa, en el plan sucesor, si hacia liderar procesos, hacia liderar el qué. Porque en los X ustedes logran un gran equilibrio en la balanza de emociones y definiciones operativas entre los boomers y los millennials, que tienen una gran brecha.
de vocabulario y de entendimiento empresarial. ¿Van a dejar las preguntas al final o continuamos? Millennials, llegamos a la generación que ha transformado y ha cambiado toda la cultura empresarial. Esto último que acabo de decir no tiene una connotación ni positiva ni negativa. Simplemente se ha generado un cambio, se ha generado una nueva manera de interpretar el trabajo. Aquella generación nacida entre 1981 y 94, donde el Internet pues, pasó a ser la herramienta fundamental de control del ejercicio profesional de ellos. Es una generación basada, al igual que los Zetas, en la tecnología, son expertos en sistemas informáticos, llevan un estilo más informal, lo cual en algunas ocasiones no necesariamente es aprovechable. Quisiera que en este foro tuviéramos el espacio para, sin la menor intención, absolutamente alejada de eso, hablar de lo que describe cada cosa sin ofensas, ¿ok? Me pasó en algún foro relacionado con estos temas que cuando enfocamos adjetivos y características particulares para algunas generaciones, algunas personas se sintieron ofendidas. Se me permite la libertad de poder disfrutar de estos contenidos con ustedes de manera escéptica totalmente, para tomar la palabra anterior, ¿ok? El estilo informal es una de las grandes brechas que traen en este momento esta generación. Entre ellos funciona bastante bien. Tienen un modelo Zuckerberg, ¿verdad? Con un teacher negro que parece que se está comiendo el mundo y sus millones multiplicándose por sí solos. Y de repente, pues, todavía encontramos no sé, voy a decir una Astrid, por poner mi mismo ejemplo, que valora mucho la manera adecuada, formal de dirigirse a las cosas. Entonces, en ese estilo informal, todo queda matizado, pero no todo queda realmente sincronizado, porque hay muchas generaciones que no van con esa definición o con esa ejecución. Entre ellos funciona bastante bien. La gratificación, en el caso de los millennials, pasa a ser inmediata. Si empezamos en boomers y en X, nosotros teníamos gratificación a final de año, usted esperaba ese premio o ese reconocimiento a final de año, de un semestre, un bono, un trofeo, un reconocimiento público. Hoy en día no. Prácticamente hay que estar con la pastilla de la motivación y de la retención, de la gratificación casi diaria, para nosotros lograr un nivel de retención más o menos tibio, más o menos porcentualmente valorable. Porque la gratificación para los millennials tiene que ser constante, retributiva y de manera frecuente. Ya no se puede dar como antes. Casi que instantánea, que es parte de su característica, la instantaneidad. ¿Qué los define? Son multitareas, sin duda alguna, tienen tenacidad, forman trabajo en equipo, tienen ese espíritu también, y el enfoque en metas y equilibrios entre el trabajo y la vida personal. Ahí entra ya otra definición del concepto trabajo, que es mucho menos equilibrada en materia de horas. Se habla de qué cantidad de horas trabajan, qué cantidad de vida personal pueden hacer, entre equilibrios de lo que se denomina el lifestyle, ¿verdad? El bienestar, y otros espacios que desean disfrutar. Esta generación conceptualiza el trabajo por horas, es algo que no calculan el mérito a lograr o el logro, el tamaño del trabajo, sino el resultado, sin importar el tamaño del trabajo, ven el resultado. Entonces, aquí hay un gran impasse en las organizaciones, porque evidentemente que a 4 horas, a 6, a 8 a la semana no se logran grandes metas, no porque necesariamente los trabajos sean una esclavitud, sino porque hay procesos que naturalmente llevan unas horas interminables para que se puedan dar. Entonces, esta generación tiene ese impasse. No todo va a ser una aplicación, no todo va a ser un mensaje abreviado, y eso ahí es que desconecta el código de comunicación entre los boomers y los millennials. Los X estamos en el medio navegando esa realidad, unos más, unos menos, pero la navegamos. En el caso de los boomers, realmente es un código de comunicación con el trabajo que se les sale de control en este momento. Generación Z, caracterizada de igual forma, prácticamente por los mismos tópicos de la generación X, de la generación millennials, son todos aquellos nacidos a partir de 1995, y el Internet y todas las aplicaciones siguen siendo como la tecnología, lo nodal, el punto nodal de esta generación. También los define el trabajo en equipo, la multitarea, tienen una característica similar. Quizás pausan un poco más, en mi experiencia, no voy a hablar de la retórica de esto, sino que en mi experiencia el Z es mucho más pausado en su nivel de análisis y pudiera ser más finalizador. Atención con ese concepto, Coral, y si lo quieren anotar por ahí, por si no nace ninguna pregunta, pues que lo utilicemos un poquito más tarde.
necesitamos tener finalizadores en los grupos y los Z son bastante buenos para eso, un poquito mejor que los millennials. ¿Por qué es importante conocer y manejar las diferentes generaciones? Si alguien cierra el micrófono, que lo abrió, por favor. Si pueden revisar. ¿Me escuchan? Muy bien. Listo, Astrid. Muy bien. ¿Por qué es importante conocer y manejar las diferentes generaciones? 3 factores importantes a atender. Número 1, ¿cuál es el costo a los empleadores o a las empresas al momento de que haya una fuga de capital humano, al momento de que la gente está rotando? Turnover, que es un término tan conocido en recursos humanos en la industria de la manufactura, en la industria general, pues nosotros sabemos que tiene un valor, ¿verdad? Entonces, recontratar y entrenar tiene un costo. La curva de aprendizaje para el alcance y la deficiencia tiene otro costo. Entonces, es importante manejar las generaciones básicamente por el factor, el KPI, que se llama rotación. La rotación tiene un costo y nosotros, los gestores humanos, estamos obligados a mantener en equilibrio ese factor dentro de los costos operativos de nuestras operaciones. El concepto de trabajo para las generaciones, vamos a quisimos tomar este contenido pequeño que lo vimos y que ha sido de gran efecto, lo manejamos en el 2016 en CAPEX. El primero, veteranos. ¿Qué es para los veteranos el trabajo? Lo resume bastante bien. Una obligación. ¿Qué es para los baby boomers? Un medio para un objetivo. O sea, trabajar para lograr algo, para alcanzar algo. La generación X es un contrato, pura estabilidad y puro crecimiento previsorio, o sea, un crecimiento que se pueda proyectar. Y para los millennials, una aventura, al igual que para los Z. El enfoque millennials. ¿Por qué entramos en el enfoque millennials inmediatamente? Porque esta generación es la que ha venido un poco a causar que nosotros estemos todos en este foro, de manera positiva y con áreas de oportunidades también. Nosotros, hasta la generación X, las empresas en ningún momento sintieron la necesidad o sintieron el cambio necesario en la manera de gestionar el clima de trabajo. No sé si están todos de acuerdo en el hecho de que la generación millennials vino a traer la confrontación de conceptos y ese zigzagueo de clima laboral que se siente en este momento, ese ánimo que se siente en este momento. Entonces nos vamos a enfocar en ellos para luego irnos a los aspectos que tienen que ver con las herramientas y las preguntas del foro. ¿Cómo define la generación millennial el talento? ¿Verdad? Con inteligencia, con actitud, con capacidad para el desempeño. Sí, efectivamente es una característica que la tienen, desarrollan capacidades que obligan a la adaptación a los demás o tratan al menos de hacerlo dentro de las organizaciones y la identificación que motiva a cada actor en el entorno. O sea, hay que trabajar con ellos identificando qué es exactamente lo que lo motiva a definir el trabajo que están haciendo y a permanecer. El factor tiempo y estabilidad tiene que ser para muchas de las personas que están con nosotros en ese foro uno de los retos más grandes en sus organizaciones y en grupos de millennials, porque es lo que no necesariamente están entendiendo de parte de ellos como una necesidad o requerimiento para los resultados a mediano y largo plazo. Las habilidades para la adaptación de esos millennials. Destreza de comunicación. Hay una parte importante, atención boomers y atención X. No podemos tener líderes en este momento en las organizaciones que no tengan una destreza en comunicación multigeneracional y que tengan una capacidad de entender el lenguaje tecnológico que tienen los millennials. Si bien no de aplicarlo, sí de por lo menos entenderlo. Cuando usted pide que le descarguen en un Dropbox un documento, usted tiene que entender qué es lo que le están hablando, o por lo menos saberlo decir así y poderlo administrar. Porque el código de comunicación cambió enormemente y es ahí donde viene la brecha de ineficiencia de la mayoría de la gente. No entender o no superar la expectativa del cumplimiento justamente porque no entienden el lenguaje que se están administrando dentro de la misma empresa, dentro del mismo departamento. ¿Hay una alta ética en su ejecución? Es probable que sí. Suelen ser bastante directos en ese sentido. La inestabilidad no les representa deshonestidad, o sea, la experiencia ha sido que lo son. Actualizan constantemente su conocimiento, eso es una parte muy buena que la puede muy bien aprovechar la industria. Siempre están actualizados, siempre están leyendo. El microlearning como método ha traído para esta generación una manera fácil de manejar ciertos temas. No necesariamente de hacerse experto en los temas, pero sí de administrarlos. ¿Okay?
manejan herramientas, ¿verdad?, de tecnología, con otras competencias técnicas. No todos manejan muchos aspectos relacionados con soft skills, pero sí con temas procesales importantes. Y luego, pues, tienen también destrezas en el establecimiento de las reglas, creación de normas, creación de método. No necesariamente seguir el método, pero crearlo en materia retórica sí. Son creativos, ¿verdad? Manejan idiomas, eso es una parte muy importante. El inglés es el business language, ¿verdad?, que tenemos en el mundo, pero hay muchos otros. Por ejemplo, yo conocí a un cliente que tenía 34 años y hablaba ruso, mandarín, o sea, yo sorprendida totalmente. Ruso, mandarín, inglés y español. Me parece una osadía en esta época manejar dos de los 5 idiomas más complejos del mundo, como es el ruso y el mandarín. Y eso se puede muy bien aprovechar, ¿verdad? Tienen una cultura global, dado el hecho de que su mundo está en la tecnología y viajan y se trasladan muy rápidamente a todas partes, incluyendo el conocimiento. Construyen equipo, tienen una pasión y una firmeza importante en la toma de decisión y una habilidad para prosperar en la ambigüedad, normalmente. Cuando hablamos de los millennials, es bueno separar 3 etapas a las que pertenecen. Una, en la transición, nosotros le llamamos a esto desde hace transición millennials. Los inicios, sus inicios, cuando usted tiene un millennials de 25 años, 26, 27, no es el mismo perfil profesional para ejecutar y optimizar dentro de un equipo de trabajo que un millennials que ya está en la fase intermedia, donde se autogerencia y va madurando su carrera. Ya tiene un compilado, un set de herramientas que lo puede bien aplicar y que puede autodirigirse a través de ellas. Pero no es una persona totalmente autodirigido o que se puede liberar en la totalidad en esa fase, que es entre 28 y 34 años. Ya el millennials 34, 38, 34, 39, en ese rango de edad, pues es un profesional mucho más maduro, de una fase mucho más avanzada, que tiene ya credenciales consolidadas y que puede ocupar la primera liga de muchos renglones. Hoy en día los millennials tienen una situación, muchos de ellos son emprendedores y la gran mayoría quiere ser emprendedor. Entonces, asume que tiene ya la capacidad de liderar negocios desde una temprana edad donde no ha acumulado herramientas. Eso necesariamente no lo tenemos que administrar, porque cuando alguien llega a un departamento necesita hacer ese training natural, no obstante el área profesional académica de la que venga, para poder asumir la cultura y el proceso organizacional de la empresa donde esté. Entonces, para esto, dentro de ese rango amplio de los millennials, pues podemos tomar fase intermedia y fase avanzada. Por eso se lo quisimos compartir. En la fase de los inicios, vamos a decir algunas cosas que pueden ser buenas para ustedes. Si tienen atención, todos aquellos que tengan millennials que trabajen de 24 a 28 años, que estén en ese rango, ellos identifican una fuente de trabajo y una vez que la identifican y se incorporan, entonces les gusta siempre permanecer como con un nuevo proyecto y aportando a esa nueva fuente de trabajo. Identifican los mentores, o sea, deben identificarle para otorgarle mentores que puedan hacerlos crecer en su carrera. También capacidades del trabajo en equipo es un tema que les interesa muchísimo. Entonces, los líderes de recursos humanos deben prestar atención a ese grupo de personas que necesiten el desarrollo de capacidades para alinearse a un trabajo en equipo. Si lo aíslan, no necesariamente son funcionales. Entonces, de ahí lo interesante del coworking y de toda esta metodología que ha surgido ahora. Ellos desarrollan también habilidades de liderazgo iniciales, entonces deben incorporar en las mentorías esas habilidades que se pretenden para fase siguiente, fase intermedia, ¿ok? La definición de la autoimagen profesional alineada con la personalidad y la cadena de valores, ahí entra el concepto un poco de informalidad, pero dependiendo de la industria, eso puede o no. Por ejemplo, en el caso de la manufactura, la característica de semiformal o informal que tienen los millennials, pues no afecta enormemente. Si hablamos de un piso de producción, si hablamos del sector bancario, pues ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, dependiendo cuál sea el sector, esas características de personalidad y que son propias de la generación, sin totalizar, porque todos no son iguales, pues se puede dar o no. El desarrollo de destrezas blandas, entre otros. Esos son los intereses que tienen. Veamos los intereses entonces en la fase intermedia. El millennials de fase intermedia entre 28 y 34 años, 29 y 34 años, le interesa una proyección individual. Atención aquí, hay una contradicción que se está dando muy grande entre el profesional que está cobrando un salario dentro de las organizaciones y ese mismo profesional que se quiere proyectar de manera individual, casi que como un emprendedor en las redes sociales. Entonces, esa situación se está dando y hay un desaliento
de parte de las empresas y del grupo de recursos humanos de cómo manejar esto. No podemos tener colaboradores asalariados que a su vez tengan una proyección individual y usted cuando lo percibe desde lo digital no sabe si está viendo a un profesional liberal o a un profesional que participa en una organización. Entonces, esa necesidad de proyección individual que ellos tienen, yo les recomendaría, si me permiten, al grupo de gestión humana que está con nosotros, que desarrollen algún código, alguna política de comunicación digital, de manejo de redes sociales, que les permita pues buscar un punto intermedio, ni totalmente censurarlas, porque no es lo que se debe hacer, además de que no hay derecho, las redes sociales son casi un patrimonio individual de la UNESCO, ¿verdad? Por decirlo de una manera jocosa. Entonces no debemos censurar de que nuestros colaboradores no participen del mundo digital, eso es algo recalcitrante que no va a funcionar y desmotiva, pero no debemos tampoco dejar ese grifo tan abierto que cada quien pueda hacer con este tema lo que mejor le plazca o mejor le complazca, porque tiene que haber un punto intermedio de fidelidad al negocio que está repercutiendo en sus niveles de ingresos, etcétera. Dentro de la organización hay una proyección individual que también se puede hacer y deben permitirla. El intraemprendimiento ayuda muchísimo a eso. O sea que los proyectos nuevos dentro de la misma organización ayudan mucho en la fase intermedia de millennials a desarrollarse. La capacidad de trabajo y liderazgo de equipos es altamente eficiente en este grupo. Control de competencias técnicas para el crecimiento. Ya a la altura de 28, 34 años controlan los idiomas, controlan el proceso cultural, la cultura de servicio normalmente y el proceso en sí que estén administrando. Por ejemplo, ingenieros de calidad, posiblemente en esa edad ya ellos están muy avanzados en la cultura propiamente de servicios y de resultados que deben dar. Dentro del plan de carrera y objetivos próximos, o sea, necesitan un desarrollo de plan de carrera, atención si no lo tienen. Este grupo se motiva mucho por saber hacia dónde se dirige. No podemos tenerlos trabajando sin saber dónde está el timón, hacia dónde van navegando, porque ellos requieren de esa información. Y luego la promoción y el crecimiento organizacional, muy importante, promoción y crecimiento organizacional. Dentro de la estructura, los X podríamos estar 2, 3 años, 4 sin promoción. Ese no es el tiempo de duración en este momento para los millennials. Tienen que moverse un poco más rápido en el mapa de carrera, por lo cual, atención a las estructuras y desarrollo organizacional, a la ingeniería organizacional de sus plantas, de sus empresas en este momento, esos famosos triángulos y esas famosas escalas de categorías que nosotros administramos todavía hoy en día, deben tener una evolución y una transformación mucho más acelerada que antes. Quizás una promoción se preveía entre 18 y 24 meses. Hoy en día eso debe acelerarse un poco más y los resultados y metas que valoren ese desempeño deben ser un poco más aterrizables. Cuando hablamos de retención y motivación de la multigeneración, estamos hablando de estos cambios intrínsecos en el sistema. No es el bla, bla, bla de motivar. Es realmente crear las estructuras que permitan hacer esto. Crear las jornadas de trabajo que permitan retener al personal. Entonces, hoy en día, la retención y la motivación pasó a ser casi una toma de decisión de cambio operativo en la manera en la que estamos llevando las empresas, más allá de un discurso motivacional. ¿Ok? Ya en su época final, pues los profesionales millennials tienen un liderazgo más consolidado, tienen competencias técnicas y destrezas blandas más alineadas, por lo cual ya esta etapa entre 34 y 38, 39 años pueden ser perfectamente líderes de proyectos, líderes organizacionales también en los diferentes departamentos, etcétera. Su know-how, su expertise es mucho más identificado, está consolidado, ya esculpido, ya hecho, no hay que tanto adivinarlo. Tienen una toma de decisión mucho más fuerte, una planificación financiera interesante y una organización y autogerencia de marca profesional e individual, que es una parte importante. ¿Qué necesitan las compañías hoy en día para la retención de esta generación laboral y de manera sostenible en las organizaciones? Y yo creo que ya con esta pregunta, pues casi entramos al foro abierto, que no quisiera perderme ninguna de las preguntas. Expectativas de cultura de una oficina emocionante, ¿ok? Los millennials necesitan esa circunstancia. Eso en los boomers y en los X no necesariamente. Ustedes se sorprenderían de ver personas que renuncian a un buen trabajo con un buen paquete compensatorio porque no sienten que su lugar de trabajo es ergonómico. Todos conocemos esa palabra, o la mayoría de nosotros, ergonómico. Y entonces uno dice, pero ¿cómo una persona puede renunciar a un trabajo estable, saludable, potable y consolidado en términos de beneficios porque no tiene una silla ergonómica? ¿Verdad? Eso sería un poco, yo casi que compro la silla. Pero no, se da que en la situación actual, al millennials le ocurre que eso es muy importante. Su expectativa de la cultura de oficina, tanto en lo físico
como en el clima, en la dinámica, en el team building, en la ambientación de su espacio de trabajo, pues tiene que ser emocionante. Desean ser empoderados, o sea, hay una parte, y yo trabajo con muchos millennials, he trabajado a lo largo de estos 6 años en AC Services con una cantidad de millennials importante en todas las etapas, y hay un factor de empoderamiento crítico en el hecho de que ellos realmente puedan hacer la tarea porque se sientan que son dueños del proceso que usted lo está responsabilizando. Con lo cual, atención, que eso es una parte muy interesante. Luego, el ambiente de oficina motivacional, donde haya oportunidades de crecimiento personal. Si no hay oportunidad de crecimiento, de asociarse, de crecer económicamente, de conocer otras cosas, normalmente usted tiene un nivel de estancamiento. Estos factores que estamos mencionando en este slide inciden en la parte de cómo retenerlos, que tanto nos mortifica a todos. Cómo retenerlos. Y tiene que crearse un sentido de pertenencia. Esto se contrapone al sentido de inestabilidad que tienen. ¿Ok? O sea, hay que hacer un ejercicio enorme, humana y técnicamente, para crear en ellos un sentido de pertenencia cuando quizás su mente a los 6 meses de estar en un lugar ya está moviéndose hacia otro. Entonces, por eso es importante que el emprendimiento se dé de manera fluida dentro de la organización. ¿Okay? Oportunidades de capacitación y desarrollo, atención a los presupuestos, si hay gerentes de recursos humanos que están manejando capacitación y desarrollo como subsistema, o si en sentido general en su organización traten de incorporar y de que no se toque el presupuesto que tiene que ver con capacitación y desarrollo, porque post-COVID o previo a COVID, invertir en la gente va a seguir siendo una actividad necesaria, pero invertir en esta nueva generación va a ser un factor preponderante en la meta de retención. Los millennials, si no sienten que se están educando, desarrollando conocimiento y actualizándose, no se quedan en ningún lugar. O sea, se mueven y se trasladan solamente por factores de... Yo he tenido personas que nos han renunciado en ACES porque van a hacer un curso. Están sumamente bien pagados y van a hacer un curso y se van. Entonces, ¿sí por qué? Porque prefieren hacer el curso fuera del país o fuera de donde sea y a continuar en un trabajo estable. Entonces, eso para un X o para un boomer es algo un poco, usted no puede llevar las dos cosas o algo por el estilo, pero para ellos no. Entonces, atención con la capacitación y el desarrollo, es absolutamente necesario que ustedes mantengan esos presupuestos y lo defiendan delante de operaciones para que no tengan ese eslabón de fortalecimiento junto con ustedes. Plan de desarrollo de carrera, parece que es algo que lo mencionamos muy común en recursos humanos y que siempre está, pero más de una persona tiene que estar pensando en este foro que en su organización no lo tienen hecho. Y yo lo sé por experiencia de muchas organizaciones donde uno entra y cree cuando lo pide que nos van a pasar eso y al contrario, termina siendo eso otro factor de contratación de AC Services porque no lo tienen hecho. Es importante para el factor de retención de las nuevas generaciones que haya un plan de carrera hecho. La gente que trabaja en AC Services sabe qué es lo siguiente que le toca y más o menos cuándo le toca, ¿verdad? En términos de posición, nomenclatura y dinero, ¿ok? Compensación y beneficios. Porque si no, ese desconocimiento y esa condición aleatoria no le satisface ni es una estrategia de retención, como bien dice el título del slide. Luego la planificación de la sucesión claramente comunicada. Aquella época donde Astrid era high potential para decir algo, ¿verdad? Directora de recursos humanos. Pero Astrid lo sabía todo el mundo en la organización, menos Astrid. Eso ya pasó. Si usted nos comunica en qué tren, en qué vagón del tren de alta velocidad del crecimiento va esa persona, normalmente esa persona no necesita, no tiene ese nivel de arraigo dentro de la organización porque evidentemente no es adivino para estar en ello. Les voy a poner un ejemplo muy doméstico, muy clarito, que me pasó a mí misma en alguna organización donde estuve ya hace muchos años, donde me traían una promoción muy entusiasmados, con un anuncio y todo, y lo estaban dando, y yo estaba sorprendida cuando me estaban hablando de la promoción. Entonces, hablé con quien supervisaba mi posición en ese momento y le dije, no puedo aceptar la promoción, porque es algo tan sencillo como que no la puedo aceptar y cuando dije me dijo, no, pero mira esto, seguía hablando la persona, no me dejaba explicarle, tuve que abrir un cajón y decirle, yo te iba a entregar esto mañana. Esto era, atención, la carta de renuncia. O sea, me estaban promocionando en un momento para ellos de crecimiento para mi perfil, donde mi mente estaba fuera de la organización. Ya yo tenía, y de hecho se hizo efectiva una carta de renuncia. Entonces solamente se dilató un poquito más el tiempo. Entonces es importante hablar. Ya esta época del veterano y boomers, donde la gente casi que se recibía por sorpresa el crecimiento, eso no funciona. Hay que canalizar la información para que la gente sepa en qué vagón del tren está y cuánto le falta por llegar. ¿Okay? Y esos programas de mentoría importantes que necesitamos. No hay mucho tiempo para mentorizar, cada vez hay más trabajo, menos personas,
las empresas están más densas, en menos tiempo. Ahora el teletrabajo trajo otra dinámica emocional en la gente. No sé yo si de mayor desempeño o menos desempeño, pero la realidad es que de alguna u otra manera tenemos que crear esos planes sucesores y esos planes de mentoría que son necesarios con los principales líderes de las principales áreas. Entonces, ahí hay dos retos: crear el plan de mentoría, uno, y dos, identificar quiénes son las personas que ustedes tienen en sus plantas y en sus empresas en este momento que pueden ser mentores. Mentor no es el que sabe, mentor es el que tiene una vocación natural de ser gente, de ayudar a la gente, de desarrollar a la gente. Es muy importante que al momento de reclutar piensen no solamente en un buen técnico del área que necesitan, sino en un buen ser humano cuya actitud humana le permita transferir capacidades y transferir, ¿verdad? Don. Recuerdo en este momento, haciendo una mención muy ligera, un posteo que salió de Katy Lizardo hace 1 o 2 días, hablando muy entusiasmada, en chispa propia, tal y cual es ella, de lo que significaba el coaching para ella. Entonces, yo estaba en una reunión, apenas pude escucharlo un poquito, pero después lo escuché en la noche porque me llamó la atención el rostro festivo con el que ella estaba hablando de eso, sin yo poder escuchar el mensaje. Y en ese mensaje se hablaba de la importancia, de lo que significaba para ella trabajar con personas, trabajar con el talento humano y la reconciliación de la persona con su talento. Entonces, es importante que esa característica la tenga la gente que ustedes contratan para liderar las áreas. Y si van a subir personal, si van a mover en escala vertical al personal, pues que tenga obligatoriamente esa actitud humana para trabajar con ellos. El balance de vida laboral, los horarios de trabajo flexibles. ¿A qué llamamos esto? Horarios quizás más reducidos o partir en 2 jornadas, los horarios de trabajo, eso puede ser una buena herramienta para ustedes. Contratar más personal con menos costo, pero con menos horarios de trabajo. Ejemplo, en el año gastamos $1 millón en 10 personas de 100,000, ¿verdad? Sin TCS, sin temas laborales. ¿Por qué no contratamos entonces 20 personas de 50,000 con horarios partidos? Pero es que eslabonar el trabajo es más difícil. Bueno, la tecnología ahí entra y debemos buscar un líder que pueda a remoto tener la capacidad de articular administrativamente mayor volumen en la gestión del talento. ¿Ok? No hablo de recursos humanos, hablo del líder del área funcional. ¿Qué ustedes logran con eso? Quizás que esa apertura del teletrabajo o del trabajo parcial que quiere la gente la tengan. O sea, en vez de jornadas de 8 horas, pues se pueden lograr jornadas de 6 horas o de 5 con un mayor grupo de personal. ¿Sube ratios? Sí, bueno, todo es un ejercicio operativo. Yo lo estoy mencionando sin hacer el análisis cuantitativo de lo que eso conllevaría. Cualitativo me preocupa menos, cuantitativo en la industria en la que estamos en este foro, pues más. Pero se puede hacer, porque estoy hablando de matemáticamente compensar, no subir el costo operativo de la organización, sino compensar. ¿Ok? El balance es una manera de lograrlo así, porque esta generación necesita para retenerse tiempo libre. Y el 8 a 5 de lunes a viernes está difícil, está complejo que colabore a la causa. Y buenas relaciones con los supervisores y colegas. ¿Okay? Eso es una parte importante de lo que implica, pues la generación millennial, la retención de la generación millennials. ¿Son ideas mías o se dejó de compartir? Sí, se dejó de compartir. Si lo puedes proyectar nuevamente, Astrid, disculpa. Sí, no, discúlpeme a mí que no, debe ser. Permítame un segundito, perdonen. Estamos. Rol fundamental del líder multigeneracional en el enfoque millennials, ¿verdad? Y ya casi terminando esta parte retórica. Oportunidades para hacer la sinergia con las generaciones. Crear una jerarquía organizacional de cultura de puertas abiertas, eso es o sea, no estamos hablando de open doors ahora, hace ya muchos años que eso es un lenguaje de recursos humanos, pero ahora se tiene que dar mucho más pronunciado. Tiene que haber líderes multigeneracionales que realmente permitan la apertura a las opiniones y la incorporen, no solamente las escuchen, sino que las incorporen. Hagan frente a los cambios, aceptando y lidiando las diferencias de estilos, o sea, el líder que no es que no comunique su parecer o su diferencia en relación a la generación nueva, sino que permita que las cosas se den, aunque él no esté totalmente de acuerdo, ¿verdad? Que no sea un bloqueador dentro del ambiente. El manejo de la tecnología por el total de los líderes. Tenemos muchos boomers y mucho X lento en la tecnología, señores, y eso no es posible. O sea, nosotros necesitamos en este momento líderes que realmente puedan
de una manera amigable, manejar la tecnología y no digan que eso no saben o que necesitan una persona a su lado. Hagan un esfuerzo. Atención los X, todas las personas que están en este foro que ascienden a más de 40 años, hay que hacer un esfuerzo tecnológico por entender esto, por manejar aplicaciones, por manejar el lenguaje y la rapidez que implican ya ciertos recursos. No basta con decir que tengo personal que lo hace, porque eso es parte de lo que en este momento retiene y ayuda a funcionar. No resistirse a las estructuras formales. Atención a los millennials, ahorita hablé para los X, ahora millennials. Necesitamos que ustedes entiendan que las estructuras formales siguen existiendo, los canales formales de comunicación, no todo es horizontal. Cada vez hay una tendencia mayor de la horizontalidad en los organigramas, pero todavía existe el mando y todavía existe la toma de decisión por jerarquía. Entonces, esa estructura formal tiene que respetarse, que no siempre se da en la mayoría de los casos. Se necesita una flexibilidad para el cambio de turnos de hora laboral. Yo creo que aquí entra un poco los gobiernos y los países. No basta solo la industria o el Consejo de Zona Franca, o sea, no es un tema gremial organizacional, es un tema también nacional, que los códigos de laborales se van a tener que ver afectados para poder replantear nuevas estructuras laborales donde encajen este grupo de personas que requieren para motivar y quedarse estables en un trabajo otro nivel de comportamiento en sus jornadas. ¿Okay? Pero ustedes, dentro de sus organizaciones, pueden crear también jornadas nuevas de trabajo que permitan que eso sea un factor de retención. Horas de trabajo versus calidad y cantidad de trabajo realizado, y tener expectativa salarial acorde a su trabajo y en el contexto del sector. ¿Okay? Eso es una parte importante. Entonces, ya para finalizar, pues entender que los baby boomers y X tienden a preferir la jerarquía. Eso no es criticable, atención millennials, eso no es algo criticable, es algo sencillamente que ocurre. Así como nosotros debemos entender el factor diferenciador de ustedes en relación a lo importante que es la tecnología, moverse, la aventura, el emprendimiento, todo eso, ustedes tienen que entender que entre nosotros también preferimos los niveles de jerarquía para conducirnos. Entonces, y eso sigue existiendo. Yo creo que al final capitalizar multigeneración tiene que ver con aceptar y asimilar, ¿verdad? Las diferencias entre todos, pero aplicarlas y respetarlas. Si eso no se da, esto que estamos hablando va a ser un poco difícil. No resistirse a las estructuras formales, como mencionaba. Boomers y X no deben resistirse a la supervisión por parte de empleados más jóvenes. Creo que hay una pregunta que nos llegó sobre eso, la vamos a tocar ahora. Y aprender a manejar relaciones más informales con los supervisores y jefes de las generaciones recientes. ¿Okay? Entonces, dicho esto, creo que es un buen momento, Coralie, para abrir el foro en este momento de comunicación con todo el grupo y darle paso a las preguntas para que no nos quedemos muy atrás con ellas, que ya traen más contenido naturalmente. Encantada de compartir con ustedes una mínima cápsula de lo que es la retórica de multigeneraciones en este instante. Así es, muchísimas gracias, Astrid. Vamos a aprovechar mientras leemos las que ya nos han compartido. Si hay alguna, pueden irla también escribiendo en el chat, si no pueden levantar la manito. Y por orden, pues daríamos el turno para que abran el micrófono y también nos compartan su inquietud. Pero como bien mencionabas, Astrid, hay una preguntita por aquí que dice que cuáles estrategias recomiendas implementar en equipos cuyos supervisores muy jóvenes no son respaldados por colaboradores de mayor edad o de diferente generación. Miren, es una pregunta que lleva a lo vinculante, a lo humano también, no solamente a lo técnico. Yo recuerdo en el año 2000, 2002, 2003, a mí me tocó dirigir un proyecto viviendo en Madrid, en un despacho donde yo trabajaba, donde donde las personas que estaban involucradas en eso eran personas mayores, ¿verdad? Mayores que yo. En ese momento yo tendría una edad muy mínima, creo que 24, 23, 24 años. Y eso me costó un montón, ¿verdad? Lograr una comunicación con personas de otra nacionalidad y personas de otra edad. Cuando en un momento determinado los supervisores son más jóvenes, tienen que ganarse dos cosas que son importantes para inspirar que el otro siga el mandato. Uno, la credibilidad, ¿verdad? La credibilidad sobre saber lo que se tiene que hacer, por lo cual inspírese en estudiar y en dominar, aunque usted sea más joven, no significa que usted se las sepa todas, pero tampoco que deba quedarse atrás en el conocimiento en relación a la veteranía. La veteranía de sus colaboradores puede ser de mucho apoyo, pero usted tiene que saber posicionar el conocimiento. Si no lo tiene del todo,
intente estudiar, intente formarse en eso para que pueda vender la credibilidad, ¿ok? Porque el respeto no nace si no hay credibilidad. Y eso lo da el conocimiento y la manera coherente en la que usted dirige y comunica, ¿verdad? Y luego la circunstancia de respetar el nivel de conocimiento que tiene cada persona, dando su mérito individual. No trate de atropellar eso, no trate de ser usted el sabiondo de la película, no necesariamente. Miren, les comento algo personal. Se dice que de las anécdotas siempre se aprende mucho más. Cuando yo empecé en recursos humanos, yo venía del área jurídica. Venía de haber vivido 6 años en Europa y luego manejaron el departamento de la Oficina Nacional de Planificación en el área legal. Entonces de ahí caigo a recursos humanos, así en un puente, ¿verdad? De un reclutamiento bastante especial. Y resulta que las personas que estaban en mi departamento eran realmente las personas que sabían de recursos humanos en ese momento. Ya hoy en día la situación es otra, gracias, ¿verdad? Pero en ese momento, hablo del año 2006, hace 15 años. Entonces, yo recuerdo que al llegar, lo que hice fue entender dónde gerencialmente estaba la toma de decisión, pero procesalmente darle espacios a quienes estaban manejando todo eso para yo ir aprendiendo qué era lo que se tenía que hacer en materia de carpintería en esa área. ¿Ok? Entonces, y era más joven que las 4 o 5 gerentes que en ese momento estaban ahí. Entonces, yo creo que hay una parte importante de manejar gente más veterana que tiene que ver con la prudencia. Atención, y soft skills aquí en este momento. No es solo con el control y el conocimiento, es con la prudencia, con la humildad, con el sentido común, con el arte de escuchar, el arte de saber estar. Señores, el sentido del silencio es interesante aquí. Y el respeto. Y la autoridad también. No se nos caen los anillos por decir que Coralie sabe más de eso que yo. No pasa nada con eso. Katy Lizardo y yo podemos ser 2 personas que estamos similar en edad, me parece. Y puedo tener más colegas aquí, pero no veo a todo el mundo en pantalla. Como a Coralie le veo cara de millennial, esto no voy a coger de ejemplo. Entonces, y yo podemos estar hablando de 2 temas donde yo hago un silencio absolutamente sepulcral, porque ella sea una experta en lo que esté hablando, mucho más que yo. Y no necesariamente eso degrada mi nivel de conocimiento, al contrario. Aprendo, pero no como eso, sino que nos respetamos cada una en diferentes renglones. Al igual me pasa con Kaira, que en muchas ocasiones hemos tenido temas que discutir, etc. Entonces, hay que tener un sentido de autoridad. A eso me refiero. El principio de autoridad manda a reconocer en el otro. Esa pregunta se responde sencillamente con que gánese la credibilidad de su equipo a través de 1, controle su conocimiento, 2, respete su opinión y hágala coherente con sus acciones. Usted no es lo que dice, usted es lo que hace. Por más que usted quiera decir y retorice y bla, 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 usted es lo que hace. Entonces procure que sus acciones sean bastante coherentes, porque este grupo, si es más veterano que usted, lo va a estar observando y tiene un sentido crítico bastante agudo normalmente, porque eso da la vida. La experiencia de la vida agudiza el sentido de crítica. ¿Ok? Excelente. Y aquí tengo otra ya basada en el tipo de comunicación. Cómo varía según la generación en que se encuentren. ¿Cuál sería una recomendación para implementar un método que se adapte a la mayoría de las necesidades y preferencias? Perdóname, que tuve como intervención, perdóname, no te escuché bien. Disculpa si Sí, puedes repetir, por que favor. no hay problema, que como hay una preferencia por el tipo de comunicación según la generación, ¿cuál sería una recomendación para implementar un método que se pueda ajustar a la mayoría de las necesidades y preferencias? Mira, si hablamos de métodos, podemos quizás administrar un poco. Para los boomers, la motivación profesional de esta generación, dada su edad, es encontrar estabilidad laboral, ¿verdad? Entonces, el método de comunicación tiene que ser constante y tiene que ser estable. No le diga a un boomer algo y a las 2 semanas le cambie el mensaje clave. O sea, piense, antes de usted enviar un mensaje clave y de estatuirlo como la instrucción final, organice su mente, organice su plan de trabajo, porque para esta generación es bien importante recibir una información consolidada, no estar tirando patadas voladoras y cambios. Recuerden lo que hablamos anteriormente, no son una generación flexible al cambio, en muchos sentidos. Entonces, esa pregunta no se responde del todo general, ¿verdad? Porque no podemos hacerlo así, pero por grupo generacional sí. Luego, para los millennials, es una parte interesante el comunicar a través de la tecnología y el comunicar de manera breve. ¿Ok? El comunicar de manera breve. No podemos tener esos manuales. Le voy a poner un ejemplo. Cuando nos contratan para consultoría de pymes y de emprendimientos manejados por millennials,
Nuestras recomendaciones finales como dossier de entrega de ACES son unas 5, 6, 7, 8 páginas, no más. Sin embargo, si eso mismo ocurre en una empresa cuyos funcionarios o cuyos fundadores son de otra generación, la agudeza es mucho mayor. Cuando entregamos un tocho de papeles así a pymes y emprendedores, no lo leen y luego dicen que no les sirve la consultoría, que no les sirvió para nada, no la aplican. Entonces, hay que buscar un método de comunicación en función de lo que ellos están acostumbrados a manejar. Excelente. Pues quiero aprovechar, mencionabas, Astrid, que había una pregunta que querías desarrollar en este espacio y es porque es importante conocer y manejar las diferentes generaciones. Sí, es que no nos queda alternativa. Es algo tan sencillo como que no nos queda alternativa. Nosotros no podemos estar haciéndole frente a una realidad que es con la que vamos a convivir los próximos 20 años al menos, que el grupo de X y boomers ya salgamos totalmente del mercado. Es que la realidad tenemos que encontrar la vuelta al mecanismo en términos laborales y al buen ambiente en términos de clima laboral, de clima de trabajo, para poder subsistir y lograr de esta generación los resultados. No significa que tenemos que hacer grandes cambios en nuestra manera de pensar, pero sí en nuestra manera de operar, que una cosa lleva a la otra muchas veces. Entonces, eduquemos. También hay algo que yo creo que los X y boomers hemos dejado de hacer, que es educar. Nosotros estamos regañando ahora mismo, estamos contradiciendo, pero no estamos educando, no nos estamos tomando el tiempo para hablar con esta nueva generación y transmitirle lo que a nosotros se nos transmitió de los fundadores. Nosotros recibimos una carga importante de los dueños, una carga de formación importante del contexto en el que nació la empresa, pero ellos no están recibiendo eso. Ellos llegan a la empresa y no necesariamente quienes estamos en este foro conectados tenemos el tiempo de educar y de mentorizar. Entonces, es muy importante que se le dedique tiempo a esta generación, porque si no, no se va a lograr de ellos lo que se espera y ahí viene el choque. Y luego que nosotros, como generación anterior, nos incorporemos al... Ustedes me ven a mí haciendo reels de Instagram y creen que yo tengo 22 años y ya vamos para 42 en septiembre. ¿Entienden? O sea, hay que incorporarse a las herramientas y hacer uno sus propios talleres. Yo estaba en Madrid el otro día, o sea, estoy aquí, hay algo que se me suspendió 1 hora y media, yo hice un curso breve, un tutorial breve de algo que quería saber del iPhone para manejarlo. Es que mi equipo creo que estamos conectados aquí varios y yo le puedo decir, ellos podrían decir por sí solos que administro cosas que son de otras generaciones y es un esfuerzo. Entonces, creo que el problema aquí no es batallar ni confrontar, el problema es que cada uno de nosotros ponga de su parte y eduquemos a nuestros líderes. Ustedes tienen industrias muy densas, sus industrias son sumamente densas, entonces, ¿cómo pueden en un momento determinado hacer que estos líderes se conecten con esa intención del negocio para lograr sacar el mejor provecho de este grupo? Dejó de ser una Excelente. lucha para ser un objetivo. Así es. Pues quiero motivar si hay alguna otra pregunta. Ya abordamos la que previamente teníamos. Quisiéramos que aprovechemos este espacio. Pueden abrir su micrófono si hay alguna inquietud por ahí que quisiéramos abordar por ahora. Hay una pregunta que creo que quedó abierta también, que es ¿cómo podemos construir y retener un equipo multigeneracional robusto? Sí. ¿Okay? Tengo esta pregunta por aquí. Nosotros entendemos que siendo asertivo, dirigiéndonos de manera directa a la captación, siendo transparente con la comunicación, eso es una parte vital. No podemos estar con mensajes, accionando de otra manera. La coherencia aquí juega un papel muy importante. Debemos buscar la implicación en las metas de parte del equipo, ¿verdad? Y de la compañía para que se genere ese sentido de pertenencia y de proyección del empleado. O del colaborador en este caso. No debemos hacer que los proyectos vayan por un lado y el equipo vaya por el otro y en eso no haya un enclave. El trabajo fundamental que tiene ahora mismo un líder de departamento funcional o de área particular es articular. Todo lo que está suelto, si lo deja suelto, no llega a la meta común. Tiene que articular alineamiento general de la compañía con tipos de talento que tengo, con tipos de proyectos. Asignen los proyectos por competencias. Asignen los proyectos por capacidades. Hay personas, no por edades. Muchas veces hay personas que pueden desarrollar un proyecto interesante porque adquirieron una capacidad X en un momento determinado, aunque sea un proyecto cortoplacista. Okay. Excelente. Con eso último que acabas de mencionar, Astrid, contestas también
una inquietud que había, qué dinámica pudiéramos implementar para hacer esa sinergia entre las generaciones. Pienso que ahí acabas de decir una. Totalmente. Y hagan asignación de tipo de generación con tipo de proyectos. Si es un proyecto de innovación, agarren sus millennials, señores, que no hay más nada que discutir y no pasa nada. Dejen suelten a los baby boomers y agarren un X que controle el tracking progress o que finalice. Los millennials tienen un área de oportunidad que no son de cierre de ciclos. Dejan el ciclo abierto, o sea, pueden abrir mucho y no necesariamente cerrar. El X tiene garantía de eso, de que normalmente cierra. Señores, recuerden que estamos hablando, ¿verdad?, de manera retórica. Hay su excepción a la regla constantemente, gracias a Dios. Entonces, estoy mencionando eso de manera general, no total. Pero esa es normalmente la característica. Entonces, utilice un X para el marco general del proyecto y utilice un millennials para ejecutar el tren de maquinaria del proyecto. Y ustedes se van a dar cuenta que sí salen las cosas. Pero un boomers y un millennials, mezclar esa gimnasia con esa magnesia para acelerar algo que se tenga que implementar o innovar, creo que no es una buena mezcolanza, no es una buena mística. La mística aquí es X con millennials o millennials supervisando Zetas, pero con una mentoría boomers. Pudiera darse eso, mentoría, no supervisión, que hay una diferencia, ustedes lo saben. Exacto. Pues pienso que no hay más preguntitas. Creo que hasta aquí hemos cerrado este espacio. Orquídea tiene unas palabras de despedida y luego vamos a tomar la foto grupal para tener un recuerdo de este espacio. Así es, pone Stephanie por aquí, adoro este tema, muchas gracias. Y Eulalia, excelente ponencia, muchas gracias por invitarnos. Y nosotros agradecidísimos también por aquí, en nombre de la Corporación Zona Franca Santiago y CEGESTA, el Centro de Gestión de Talento, por a todos ustedes dedicar este momento a la preparación, al conocimiento, al crecimiento. Por supuesto, a Astrid, muchísimas gracias por compartir toda esta experiencia y transmitirla de una manera tan clara. Nos llevamos de esta conferencia que debemos conocer cómo está compuesta nuestra organización y usarla en pos de los objetivos, abrazar y poner de nuestra parte, aprovechar las fortalezas, dejar de luchar y ver las diferencias como una riqueza. Entonces, exhortamos a todos los aquí presentes a aprovechar todo esto que obtuvimos esta mañana, desglosarlos y sentarnos en nuestras organizaciones a ver lo que tenemos y cómo lo hacemos funcionar de la mejor manera, porque definitivamente que debemos montarnos en este tren, no es que voy a contratar gente de TEDA nada más, no, yo no quiero millennials, esto es lo que hay, y para que todo siga funcionando, para que las organizaciones permanezcan y sigan creciendo, pues debemos abrazar este cambio de la mejor manera. Orquídea, perdona que interrumpa y no sé, sin quererme salir mucho de la agenda que ustedes tienen programado, pero me gustaría decir algo también. Toda esta realidad estaba en el planeta 1 y ahora nos movimos al planeta 3, ¿verdad? El planeta 3 es el del post-COVID, en la nueva normalidad. Entonces ahora se agrega una necesidad imperiosa de parte de todos los gestores humanos de desgastarse o recargarse, como lo quieran ver, con una conversación aguda, intensa y un canal de comunicación absolutamente abierto en sus organizaciones. Hay que hablar hoy más que nunca para poder hacer una gestión de clima laboral potable, orgánico y con esa sinergia productiva. O sea, si por alguna razón ustedes en sus equipos de trabajo no tienen gente que le guste tratar con gente, o sea, que lo disfruten, que no tengan, el que trabaja en recursos humanos no puede tener un trabajo, tiene que tener una vocación. Eso es un estilo de vida. Trabajar en recursos humanos es un estilo de vida, con gestión del talento. Entonces, no puede pesarle. Si le pesa, tienen que hacer un cambio en los equipos, porque el universo emotivo de nuestro personal hoy en día está denso de verdad y esa densidad no va a bajar hasta unos meses largos. El nuevo estilo de vida que trajo la pandemia y las nuevas crisis existenciales que trajo el confinamiento, recuerden eso, lo están ustedes administrando dentro de sus organizaciones. Y ahora tomando en cuenta que hay una parte de teletrabajo que todavía queda. O sea, sí, aquí porque estamos en foro virtual, pero si yo diría, levante la mano todo aquel que tiene teletrabajo todavía, con sus organigramas, la mitad de todo este grupo diría que sí, yo estoy segura que sí. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo trabajar
con retener y motivar multigeneración en medio de un teletrabajo. No se retiene un veterano porque no hay necesidad y tampoco puede estar en este foro normalmente, a menos que lo sienten. Entonces, estamos hablando de boomers y de X y de millennials, sí, pero un grupo de personas que hoy en día tienen una cualidad existencial o unas crisis, no voy a llamar crisis, unos tópicos existenciales diferentes a los de hace un año. Entonces, el clima laboral post-COVID y en el mundo, en sentido general, este distanciamiento, señores, hasta el body language con el que uno hacía que la lealtad de un colaborador llegara a uno, se ha visto trastocado con esta mascarilla. ¿Ustedes se han dado cuenta del efecto emocional de la mascarilla? Es que ya usted habla por la mañana y el buenos días no suena igual. Porque es que usted dice buenos días y tiene un bozal aquí puesto. Y esa expresión que llevaba ese rostro fresco, vital, con el que usted llegaba a un sitio ya no existe. Parecemos todo Matrix. ¿Quién vio esa película, por Dios? Entonces, la manera de administrar el ambiente de trabajo en este momento está siendo más desgastante. Hay que ser simpático, hacerse simpático y teatralizar la simpatía. Hay que hacer las tres cosas ahora para que eso se sienta de alguna manera. Yo estoy en este Zoom todo el día. Y yo no sé si ustedes me ven que yo me alejo, que me acerco, que hablo duro, que esa energía es la única forma de uno pasar algo de energía a través de esta pantalla. Entonces es lo mismo que está pasando. Claro, al final del día, las personas terminamos con un desgaste biológico porque manejar, gestionar clima laboral multigeneracional u homogéneo, cualquiera que fuere, lleva más de nosotros. O sea, nos está pidiendo más, parir más esfuerzo. Entonces, revisen sus equipos de trabajo, que no necesariamente lo que estaba les va a funcionar ahora para esta nueva realidad emocional. Si hay que cambiar, ustedes saben que nuestra toma de decisiones para eso, se cambian. Así es, Astrid. Y agradeciéndote de nuevo, ¿verdad? Por todo esto que nos entregas el día de hoy y a todos los que están, muchísimas gracias. Dicen por ahí que esta charla debería repetirse. Vamos a ver qué pasa por ahí. Nosotros siempre puestos para apostar y apoyar al crecimiento y desarrollo de toda gestión humana del parque. Un abrazo virtual para todos y que tengan feliz resto del día. Gracias a todos y saludos desde Madrid, España. Vamos antes de que Astrid se la nos vaya, foto, vamos no a tomar vaya, el mentira. recuerdo. No, el recuerdo. la fotita, el recuerdo. No, yo soy la última que sale, no se preocupen, yo estoy aquí con todos. Sí, vamos a tomar el recuerdo. Vamos a aprovechar que la mayoría active la cámara. Y además quiero decirle, también quiero también agradecer, perdónenme, quiero en la despedida solo agradecerles a todas las personas que veo conectadas, tanto caballeros como damas, colegas y aliados. Por aquí veo a Kaira, perdónenme que estoy haciendo un recorrido ahora de los rostros, y a otras personas que he tenido el placer de conocer. Muchas gracias por conectarse ¿verdad? Y compartir con nosotros este intercambio. Desafortunadamente hay un poquito menos de tiempo para que todavía el foro se diera mucho más abierto, pero estamos a las órdenes a través de CAPEX para ofrecer espacios de discusión que siempre van a ser interesantes. Gracias por apartar de su agenda esta hora y pico que se han tomado para eso. Un placer para mí y para Access Services. Excelente. Yo soy la persona a cargo de tomar esta foto. Tengo denominado el paparazzi. Entonces, por favor, somos unos cuantos, así que usted no sabe cuál va a ser capturado. Me gustaría que mantuviese la sonrisa. Exacto. Clasifíquenla. Entonces, bueno, vamos a la hora. Por favor, sonrían. Todavía. Listo. Súper. Muy bien, yo espero que todas salgamos hermosas, si no vas a tener claro, no si nos suenan por ahí, Corali. Nada de lo que yo he dicho, Corali, es importante, solamente esa foto que tú acabas de tirar, ¿eh? Sí, salieron todos hermosos. Muy bien, bueno, esperamos recibirla. Encantada, gracias a CAPEX, a nuestro aliado estratégico también, al Consejo Nacional, a ustedes como consejo y a todas las organizaciones que han estado. Muchas gracias por la participación junto a nosotros. Bye, un placer.